Así es, Jessica, estamos desde Talca para abordar esta temática de lo que está ocurriendo en nuestro país desde el punto de vista de la educación cívica. Nos damos cuenta en general, como medio de comunicación, y me imagino que ustedes también como televidentes, que hay muchas necesidades que la comunidad hoy en día tiene, pero hace falta educar, dar a conocer cómo se deben dar todos estos pasos para poder concretar las peticiones que la comunidad hoy tiene y que ha manifestado de esta manera tan explosiva. Así que para detallar al respecto vamos a presentar a Rodrigo Palomo, es el académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder compartir esta mañana con ustedes. Bueno, muchas gracias a ti por justamente darte el tiempo también dentro de lo que es tu vocación para poder entregar esta información que es súper valiosa a las personas. A veces para cualquier ciudadano se le puede hacer un poco complejo poder canalizar realmente todas sus peticiones bajo lo que son los conceptos legales hoy en día. Comencemos analizando cómo se encuentra nuestro país hoy en día con este estado de emergencia. Sí, hoy día estamos ante una situación de movilización social muy inédita, ¿verdad? Hace muchos años, ¿verdad? De hecho, yo no tengo recuerdo de una movilización social de esta envergadura. Y el gobierno ha estimado pertinente decretar un estado de emergencia, es decir, un estado de excepción constitucional donde pueden restringirse algunos derechos y algunas libertades de las personas, particularmente para restablecer el orden público. Por lo tanto, ese es un poco el contexto que tenemos y tenemos una movilización que está en la calle, una movilización que es muy potente y que está exigiendo una serie de reivindicaciones que podemos ya ir comentando. Claro, lo analizábamos atrás de cámara. Hoy en día nosotros vemos a muchas personas que dan a conocer todos sus pensamientos, sus credos, desde el punto de vista de, como uno lo dice, humanamente desde la guata, desde adentro, con esta emoción, pero a la hora de hablar de educación, de conocer realmente cómo funciona nuestro país judicialmente, en formación de leyes, en cómo funciona la Constitución, qué es la Constitución específicamente, hay ahí una baja. Eso es responsabilidad de cada uno de nosotros también. Sí, efectivamente uno puede notar que hay una falta de educación cívica, es un hecho que habíamos ya constatado y que se ha reclamado mucho, digamos, esa falta de educación cívica, pero también tenemos que entender que la gente se manifiesta, como tú dices, efectivamente de manera visceral, si tú lo quieres, pero esa reacción visceral supone una reacción de vivencias personales. La gente reacciona y manifiesta su sentir, sabe que le cuesta llegar a fin de mes, sabe que tiene poco dinero, sabe que cuando sea viejo o cuando ya es viejo tiene una pensión miserable. Esas sensaciones explotan por alguna parte. Tampoco uno puede exigirle a la gente o a toda la gente que tenga ese conocimiento, al que le corresponde ahora canalizar todas estas demandas y convertirlas en instrumentos jurídicos, en leyes, en normas que puedan aplicarse a todas. No es al pueblo manifestándose, es ahora a la clase política la que tiene que tomar el báculo, la que tiene que sentir este parecer de la sociedad y transformar esto en una respuesta social coherente. ¿Te escuchamos? Sí, lo que pasa es que quiero, bueno, primero que nada, saludar a Rodrigo, darle las gracias un poco también por analizar un poco esto desde el punto de vista más jurídico. Y sobre lo mismo también, él toca algo que me parece súper sustancial, que dice en relación a que evidentemente nos movemos en una sociedad que tiene ciertas normas, pero tú tocabas algo que tiene que ver a veces con mi propia creencia, mi propio impulso, mi propia idea, que muchas veces va en contra de lo establecido. Entonces, estoy contigo que efectivamente nos hace falta más entender la profundidad que tiene el lado de entender nuestro comportamiento en algún marco de normativa, etcétera, pero siento que efectivamente hay un sesgo de que prima lo personal más allá de lo que le puede importar a mi vecino, más allá de lo que le puede importar a las instituciones. Hoy día efectivamente lo mío solo es lo importante, el resto da lo mismo. Sí, perdón. Efectivamente uno manifiesta sus expresiones y las expresiones son personales. El cuento está hoy día en que esas expresiones personales y esas opiniones personales se han canalizado en un movimiento social muy representativo de la sociedad chilena, que yo diría, y me atrevo a decir responsablemente, que es un movimiento transversal. No es un movimiento que se pueda asociar, como se ha pretendido, a la izquierda o a algún sector de la izquierda, sino que es un movimiento de la ciudadanía. Y no tiene colores políticos, por más que algún partido quiera sacar rédito o partido de esta situación.
Efectivamente, cuando eso ocurre, cuando hay una manifestación ciudadana, lo que uno debe intentar y el mensaje que uno debe transmitir responsablemente es que este tipo de crisis institucionales deben solucionarse con los mecanismos que la propia institución, que el propio país tiene, ¿verdad? Y Chile tiene normas incluso para salir de este tipo de impasse, ¿verdad? Tiene normas, ¿verdad?, que permiten modificar las leyes que tenemos. Las leyes, cuando uno las crea, no son inamovibles, no quedan para siempre. Cuando cambian las circunstancias sociales o cuando hay efectivamente una demanda social distinta, la responsabilidad de la clase política, en este caso del gobierno y del Parlamento, es precisamente revisar esas normas para ver si son efectivamente las que queremos mantener en nuestro país. Claro. Hablemos justamente de la Constitución. Hoy y hace muchos días han habido diferentes manifestaciones que abordan eso, personas que lo escriben en sus carteles, pero ¿qué es la Constitución? ¿Hace cuánto tiempo existe? ¿Cuáles son los cambios que a lo mejor se pudiesen hacer en ella? ¿Es trascendente o no generarlo? Bueno, la Constitución, por decirlo muy en sencillo, es la norma fundamental que tenemos como país. Es la principal ley, por decirlo de alguna forma. Y en esa Constitución hay algunas materias que son esenciales. En esa Constitución y en nuestra Constitución y en cualquier otra, lo principal que ocurre ahí es que se reconocen los derechos y las garantías fundamentales de las personas. No todos nuestros derechos son fundamentales. No es lo mismo, por ejemplo, mi derecho a la libertad de expresión que el derecho que yo tengo a ganar un ingreso mínimo mensual, ¿verdad? Tienen unas categorías distintas. Hay algunas cuestiones que son inalienables a nosotros por el solo hecho de ser personas. Y esas están en la Constitución. También está en la Constitución el rayado de cancha, por decirlo de alguna manera, de nuestro país. Cómo se organizan las instituciones, cómo se organizan los poderes del Estado. Entonces, esa es una norma fundamental, es una norma que en los términos que la tenemos hoy día está muy protegida, en el sentido de que es muy difícil modificarla por la vía del poder constituyente derivado porque exige unos quórum altísimos para esa modificación. Pero es un ejercicio que efectivamente hay que hacer. Las constituciones tampoco son inmóviles. Una constitución debe ser necesariamente más estable que una ley simple, ¿verdad? Porque efectivamente es la que nos ordena como país. Pero eso no significa que la Constitución sea una cuestión que no se pueda tocar. De hecho, en Chile hemos tenido varias constituciones. No hemos tenido solo la Constitución del 80, que es la que nos rige hoy día, que tiene además un contexto de una generación muy compleja. Es una generación que se dicta en dictadura, que surge en dictadura, y que ha tenido modificaciones y que se pretendió, ¿verdad?, que había una validación democrática de esta Constitución después en los gobiernos de la Concertación, pero sus bases siguen siendo las que fueron, ¿verdad?, las que efectivamente tenía ese origen dictatorial. Entonces, con lo que estamos viendo en el país, aplica justamente hacer modificaciones a esta Constitución. Bueno, eso es una valoración personal. Yo me sumo a la demanda ciudadana de que necesitamos una reforma constitucional, ojalá una nueva constitución que signifique un cambio en este rayado de cancha. Generar este cambio, perdona que te interrumpa, depende de el presidente directamente, diputados, senadores. ¿Cómo funciona ese ordenamiento? Sí, el proceso de reforma constitucional en el caso chileno exige la participación de todos los seres que tú has mencionado. Puede surgir un mensaje de reforma constitucional por el presidente de la República, pero también podría surgir por parlamentarios, por una moción parlamentaria. Tiene una tramitación compleja, como decía, tiene unos quórum más altos que cualquier reforma, cualquier norma, pero no son imposibles. Si uno piensa en esta demanda hoy día ciudadana y la exigencia de que haya un nuevo diálogo social, una cuestión que no ha existido en Chile en términos serios, uno podría exigirle, y eso es lo que hace la gente en las calles, exigirle a los parlamentarios que se pongan de acuerdo en este nuevo pacto social, en esta nueva forma de organizarnos como sociedad. Lo mismo pasa con las diferentes necesidades que se han visto dentro de estas temáticas sociales que ha manifestado la gente. AFP, todo lo que tiene que ver con la jubilación, con el sueldo mínimo, salud, todo esto va de la mano. Absolutamente, y tienen que ver de nuevo con un sistema normativo, con unas leyes, con unas normas que surgieron en un mismo momento histórico. Surgen en el mismo momento, ¿verdad?, donde se dicta la Constitución del 80. En la dictadura hubo un proceso de leyes que se denominaron modernizaciones, y en ese mismo paquete de normas fue la reforma previsional, la creación de las AFP, el nuevo modelo laboral, que es el que lleva a que tengamos los niveles de salario que tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos un montón de cuestiones hoy día que surgen en un mismo momento histórico, las ISAPRES, otro ejemplo también del mismo año. Eso nos lleva entonces a tener una necesidad de replantearnos en serio todos estos temas. Esto no es un problema que uno pueda achacarle al gobierno del presidente Piñera, ¿verdad? Esto es una cuestión que viene arrastrándose de todos los gobiernos de la democracia también, ¿verdad? La
concertación y la nueva mayoría tienen mucho que ver en este estallido social que hoy día estamos teniendo. Yo he sido siempre partícipe, y lo declaro, ¿verdad?, de los gobiernos de la concertación, pero hoy día hago una autocrítica tremenda. Esto, ¿verdad?, no es una cuestión contra el gobierno de Piñera, sino es una cuestión contra la clase política. Bueno, queda claro y tenemos más intervenciones desde el estudio. Tenemos otra pregunta para ti, Rodrigo. Sí, Rocío, en relación precisamente a lo que se conversaba sobre la modificación de la Constitución como posible solución a este estallido social que compete muchísimas propuestas y muchísimas peticiones por parte del pueblo chileno, pero destacar que también la sociedad nos ha llevado a una costumbre de querer inmediatez y que sabemos que cuando se habla de este tipo de cambios estructurales y tan profundos, los tiempos no necesariamente tienen, o no necesariamente corrijo, no van a ser rápidos. Siempre se tienen tiempos que respetar y evidentemente no va a ser de un día para otro, pero creo que precisamente desde el estudio podrían darnos más detalles en tema de tiempos. ¿Cuánto demoraría un cambio sustancial de estructura para Chile? Sí, eso es muy cierto, y en tiempos como los que estamos viviendo es importante también transmitir ese mensaje. Estas demandas sociales no se van a solucionar de un día para otro. Lo que uno espera, ¿verdad?, o lo que uno esperaría, es que haya signos políticos concretos de cambio. Yo no puedo exigir que la Constitución sea distinta mañana, ni que sea distinta mañana al próximo mes, ni siquiera que sea distinta de aquí al 2020, ¿verdad? Son procesos largos, son procesos que exigen volver a ponernos de acuerdo, porque hoy día no tenemos un consenso claro de qué ponemos en esta nueva Carta Fundamental. Tenemos ideas y esas hay que traducirlas ahora en una norma en particular. Por lo tanto, no son tiempos cortos, pero sí necesitamos tener signos claros, ¿verdad?, señales concretas de que esto va a ser así, ¿verdad? Hemos tenido procesos constituyentes, como lo hubo con el gobierno de la presidenta Bachelet, que no decantó en nada, ¿verdad? Se hizo cabildo, se hizo una suerte de participación ciudadana y esas propuestas quedaron, parece, guardadas en el cajón. ¿Sería un buen momento ahora generar un cabildo abierto a la ciudadanía? Yo creo que efectivamente una discusión amplia con generación de representaciones verdaderas de la ciudadanía es una cuestión vital para poder descongestionar este conflicto. Generar líderes que puedan manifestar lo que todo un país ha movilizado a través de pancartas y todas las manifestaciones pacíficas que hemos visto. Efectivamente, porque en un proceso de reforma constitucional la ciudadanía, las personas pueden manifestarse en un eventual plebiscito, por ejemplo, cuando hay disconformidad entre lo que está presentando el gobierno, lo que presenta la Cámara, en alguna de las cámaras del Congreso. Pero es distinto que se exprese esa voluntad cuando el proyecto ya existe a participar en la generación de ese proyecto. Entonces ahí es importante que todo este movimiento social que hoy día está ocurriendo no se politice, que no haya una suerte de cooptación de este movimiento que es tan transversal como decía hace un rato, y se generen efectivamente estas instancias de diálogo representativo de manera efectiva. Claro, y es también parte de lo que la gente reclama, que ya está cansada de ver estos dimes y diretes de distintos lados, de distintos partidos. Vamos con otra pregunta, Álvaro. Sí, es que, a ver, yo siento de que lo que estamos haciendo con Rodrigo es muy interesante, analizar un poco la sensación un poco de lo que está pasando, pero preguntarle un poco a Rodrigo cómo él ve que podría solucionarse esto si efectivamente no existe ningún político hoy en día que pueda ser como un interlocutor válido. Es decir, tú hablabas al comienzo de que esta es una crítica a la clase política. Entonces, ¿cómo le podemos decir a la gente que vamos a modificar muchas cosas por esta clase que está presente ahí y que lo que hemos visto los últimos días en realidad no logra ponerse de acuerdo? Siguen ellos peleando por sus intereses, etcétera, y mientras tanto nosotros estamos acá esperando que efectivamente exista alguien que nos pueda decir: chiquillos, en realidad nos vamos a poner de acuerdo, los vamos a representar a ustedes. O sea, la gente no encuentra que existe ningún interlocutor válido para precisamente generar este cambio. ¿Cómo hacemos eso entonces, Rodrigo, si efectivamente ya hace bastante rato está instaurada la desconfianza en la gente, la incertidumbre? ¿Cómo llegamos a ese paso? Sí, es una pregunta difícil, Álvaro, pero yo creo que efectivamente hay que poner algunas cuestiones sobre la mesa. La primera es que, al menos en mi parecer, yo creo que tenemos que seguir actuando y respetando la institucionalidad que tenemos,
con la plena vigencia de nuestros derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación que hoy día se ve en las calles de manera masiva. Eso significa que lo que uno esperaría son signos políticos claros. Y esos signos políticos claros hoy día no han existido. No existieron, a mi modo de ver, en la propuesta de esta agenda que planteó el presidente. Todavía no hay una señal del Congreso de ponerse en sintonía con estas reclamaciones. Veíamos ayer un espectáculo penoso en el Congreso, ¿verdad?, donde había una discusión y se enfrascaban en una discusión en vez de ponerse a discutir los problemas que estamos hoy día viviendo en serio. Por lo tanto, yo creo que efectivamente uno espera, primero, unos signos políticos importantes. Yo no diría jamás que renuncie Piñera, por ejemplo, que es una reivindicación que aparece en las calles, pero sí que sea capaz de tener ese liderazgo que hasta ahora no ha demostrado tener. Eso supondrá eventualmente exigir la renuncia de algunos ministros que hoy día están muy cuestionados, nueva gente que tenga mayor respeto por la ciudadanía, ¿verdad? Entonces esas cuestiones son signos reales, ¿verdad? Son signos evidentes. Lo mismo ocurre desde la clase política, ¿verdad? Cuando hay una falta de empatía con la ciudadanía y no se atreven a tocar temas importantes, ¿verdad? Hay discusiones que hoy día han estado soterradas, que no se atreven a dar en el Congreso, como son, por ejemplo, un nuevo sistema de relaciones colectivas, cuando los países tienen efectivamente relaciones colectivas de trabajo potentes, donde hay un sindicalismo potente, donde hay actores sociales potentes, tenemos gente a la cual poner a representarnos para discutir estas ideas. Pero en Chile no tenemos eso, tenemos un sindicalismo pequeño, ¿verdad? Tenemos un sindicalismo que está arrinconado, por lo tanto es difícil conseguir esas cuestiones, ¿verdad?, en el escenario que hoy día tenemos. Hay que generar, yo creo, primero que nada, esos signos políticos claros para que esta crisis, para que este estallido social que tenemos hoy día pueda resolverse por la institucionalidad que tenemos. Claro, esto sin duda va a quedar marcado en la historia de nuestro país y va a seguir marcándolo a medida que avancen los días, a medida que también se logre una solución en base a lo que la ciudadanía está reclamando. Pero cómo también exponemos todo esto que está ocurriendo, que explota de un día para otro, como lo hemos comentado, ya todos lo sabemos, con esto de los 30 pesos, que en realidad detrás hay toda una acumulación de necesidades en las que también vemos a una nación que por mucho tiempo se abstiene de realizar el sufragio, el voto, el momento en el que uno como ciudadano va y dice: quiero que tú seas diputado, quiero que tú seas senador, que tú seas presidente y que me representes. En el país hace mucho tiempo se ha perdido esa cercanía con esta persona y finalmente muchas personas también terminan diciendo: he votado o voy a votar por el que considero menos malo. ¿Cómo podemos volver a reencantar a la gente con este voto y cómo le damos también la importancia tanto a quien asume una responsabilidad tan grande, pero que a la vez, una vez que sea electo, la pueda llevar a cabo como uno esperaría? Sí, bueno, eso también es una pregunta muy difícil. Yo no soy experto en sociología, pero sí tengo una opinión respecto a esa cuestión. Hoy día lo que tenemos en la calle es una evidencia de que es importante votar, de que no da lo mismo quien nos gobierne. Y eso significa entonces que podamos tener responsabilidad también ciudadana para ejercer ese derecho. O sea, cuando hoy día reclamamos cuestiones en la calle, lo que tenemos que también tener como responsabilidad es reclamarla en las urnas, ¿verdad? Poder exigir y poner ahí a representarnos a quienes queremos que nos representen. Ahora, yo no le echaría la culpa completa a la ciudadanía de estos bajos índices que tenemos de participación en elecciones populares, porque efectivamente tenemos una historia de individualismo, donde lo que nos interesa en el día a día es lo que me pasa a mí y a mi familia, a mi entorno cercano, pero si hay un vecino que tiene un problema, bueno, es el problema de él. Tenemos una dificultad de empatía solidaria enorme. Ahora, eso también tiene que ver con el sistema político que tenemos, ¿verdad? Porque todas nuestras estructuras políticas son individualistas. Eso es parte de lo que se debe cambiar como sociedad, independiente de lo legal. Álvaro. Sí, bueno, lo que pasa es que voy a seguir en el punto. Creo que la dimensión de análisis que tiene esto es súper profunda, es grande. Y sobre lo mismo, bueno, Rodrigo decía que efectivamente hay muchos aspectos sociológicos que probablemente también van a escapar a nuestro propio análisis. Pero en lo inmediato, Rodrigo, ¿cuál es el consejo que se le da a los vecinos, a la región del Maule que nos está mirando? ¿Cuál es el consejo más próximo? ¿Cuál es lo que deberíamos hacer quienes a lo mejor se mantienen en sus casas, quienes están manifestándose culturalmente, quienes conversan esto en sus grupos de trabajo, con los amigos? ¿Qué le recomendarías tú a
a la gente como más próximo para hacer? Sí, bueno, uno podría comentar varias cuestiones y en esto lo digo de una manera muy personal sin representar a nadie, es más que a mí. Una primera cuestión que yo llamaría la atención es el autocuidado. Estamos en un periodo de excepción constitucional donde eventualmente van a seguir habiendo toques de queda, por lo tanto va a haber intervención militar y de las fuerzas de orden y seguridad pública en las calles, en algunos momentos del día al menos. Por lo tanto, un llamado también al autocuidado. Aquí a exponerse lo menos posible al riesgo, manifestarse con toda la libertad del mundo y con toda la fuerza del mundo, pero tomando los resguardos necesarios. Aquí uno no espera mártires, no espera víctimas, sino que espera gente que logre concretar esas reivindicaciones que tiene. Por lo tanto, un primer llamado al autocuidado en las circunstancias de excepción que tenemos. También llamaría a la comprensión de la diferencia. En periodos así de convulsos, donde las expresiones y las opiniones personales se manifiestan con tanta fuerza y con tanta vehemencia, podemos chocar también con quienes no piensan como uno. Y eso puede ocurrir dentro de mi casa, con mi mujer, con mi hija, con mi vecino, con mi familia, etcétera. Si nosotros estamos reclamando nuestra libertad de expresión, tenemos que también tener el respeto por quien no opina como nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, cuidado con lo que publicamos en nuestras redes sociales, con esa virulencia con la que nos expresamos pensando que tenemos la razón absoluta, más allá de que efectivamente hoy día el movimiento sea masivo. Y cuestiones prácticas también. En el trabajo, por ejemplo, hay algunas recomendaciones. Mantienen la vigencia de los derechos fundamentales, la libertad de expresión, no se puede despedir a ninguna persona por expresar sus opiniones, ¿verdad? Hay también un derecho a abandonar el puesto de trabajo cuando hay un riesgo grave e inminente a la seguridad de los trabajadores, etcétera. Una serie de cuestiones prácticas que también yo creo son importantes para una vuelta paulatina a la calma. Muchos trabajos suspendieron algunos días y hoy día están volviendo a medio filo, ¿verdad? Por lo tanto, es importante también que esas cuestiones queden claras para la ciudadanía. Claro, también me gustaría que destacáramos brevemente la figura que hoy en día ocupa el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se ve también constantemente en distintas manifestaciones en donde ellos realizan una labor que para muchas personas también dentro de esta carencia de información es sumamente desconocida y a veces se ve ahí en televisión por ciertas denuncias, ciertos catastros que están haciendo. ¿Podemos explicar cuál es la labor de ellos? Sí, efectivamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, ha desempeñado durante esta crisis política, esta crisis social, una labor fundamental. Y lo ha sido en el contexto de la capital, en Santiago, pero también destacaría yo la labor del INDH en la región del Maule. Es un equipo pequeño, el INDH uno piensa que fuera un batallón de gente defendiéndonos, pero son muy pocas personas que hacen un trabajo increíble. Su función fundamental es proteger a las personas frente a vulneraciones o a algunos atentados a los derechos fundamentales que ocurran por agentes del Estado. Por eso uno los ve habitualmente en las marchas, ¿verdad? Verificando que las policías o que los militares no se sobrepasen en sus atribuciones del uso de la fuerza. Y en ese sentido no solo están ahí para ser observadores, sino que también están canalizando denuncias, están yendo a las comisarías a ver a las personas que están detenidas, están interponiendo acciones judiciales, que han puesto querellas criminales, por ejemplo, por los homicidios que han ocurrido en manos de militares. En el caso de la región es emblemático este joven que fue muerto en Curicó. Por lo tanto, la acción del INDH está siendo muy interesante en lo que pueden hacer ellos mismos y además en la perspectiva de canalizar el apoyo jurídico frente a vulneraciones de derechos fundamentales en tiempos de excepción constitucional. Los vemos vistiendo siempre de amarillo también. Exacto, uno los puede identificar porque andan con unas casacas amarillas y están siempre dispuestos efectivamente a resolver dudas. Tienen un canal virtual, un correo electrónico, ¿verdad? denuncias@indh.cl, donde se pueden efectuar esas denuncias de manera bien ágil, luego se canalizan en las distintas regiones. Por lo tanto, yo creo que hay que sacarse el sombrero por la labor que el INDH está haciendo en el país, pero particularmente en nuestra región del Maule. Exactamente. Rodrigo, bueno, esperamos tenerte a medida que avancen los días para seguir profundizando en todo lo que tiene que ver con educación cívica. Estamos felices de poder tener este espacio y esta instancia en la que las personas puedan ir adquiriendo información, como lo decíamos en un comienzo, para que todas estas opiniones también tengan la información precisa de a quién le corresponde determinada decisión para poder generar el cambio que muchos esperan. Entonces, hacer también ese llamado a que la ciudadanía pueda informarse. Tenemos hoy en día internet,
internet, que no solamente puede servir para estar constantemente viendo las redes sociales, estar informándose, sino que también para poder buscar información, como lo hemos conversado, de lo que es nuestra Constitución, de cómo funciona el Parlamento, la presidencia, y así poder ejercer una opinión mucho más fundamentada. Efectivamente, yo ratifico que es un buen momento para convertirnos en ciudadanos responsables y también efectivamente también el llamado es a no creer en todo lo que se dice. Hoy día circula información de todo tipo, mucha de ella falsa, entonces tengamos el mínimo cuidado de verificar que lo que estamos difundiendo, lo que estamos transmitiendo sea efectivamente lo que ocurre. Así que nada, yo disponible cuando quieran. Un abrazo para Álvaro, Jessica y también para ti, Rocío, por esta invitación. Gracias a ti. Bueno, actualizamos entonces y analizamos, explicamos parte de lo que tiene que ver hoy en día con lo que está pasando en nuestro país, y esperamos también, a medida que avancen los días, seguir haciéndolo y profundizando más también en estas causales de lo que tiene que ver con las reformas esperadas y con estos cambios en relación a la AFP, salud, educación, movilizaciones que abarcan distintas áreas que son de suma vitalidad e importancia. Mientras vemos también ahí en imágenes ¿Rocío? cómo han avanzado todas estas movilizaciones, veíamos la agenda hace un momento atrás en relación a lo que ocurrirá durante toda esta jornada en Talca y en distintas comunas también, con diferentes reuniones, pero todo en torno a la pasividad y también a respetar, por supuesto, los toques de queda. Rocío, ¿me estás escuchando tú o no? ¿Claro? Está todavía el invitado ahí contigo porque llega precisamente una pregunta que debe responder él. Sí, te está escuchando, Rodrigo. Ya, también, perfecto, así que porque vamos a preguntar al público. de hecho, bueno, nos han llegado, siempre nos llegan muchos WhatsApp y eso agradecemos un poco el feedback que tenemos con la gente, pero dice, amigos de Enfoque AM, tengan ustedes buenos días, hay una cláusula, bueno, lo que nos escriben acá, que impide cambiar la Constitución para modificarla. El presidente de la República debió haber sacado sobre el 60% del voto en las elecciones. ¿Le podrías preguntar a nuestro invitado Palomo al respecto de aquello? Es una información que nos llega. ¿Qué hay al respecto de aquello? ¿Tienes conocimiento, Rodrigo, no? De esta cláusula que nos pregunta un televidente. Lo que existe en la Constitución es un procedimiento complejo de reforma constitucional. El poder constituyente, que es el que crea las constituciones, está en el pueblo, en la nación. Y puede haber un poder constituyente que se denomina originario, que es el que crea la primera constitución de un país o el que crea una constitución después de un quiebre institucional, como ocurrió, por ejemplo, en la Constitución del 80, donde se derogó la Constitución del 25. O puede haber también un poder constituyente derivado, que supone reformar la Constitución de acuerdo a las propias reglas que ella misma se da. Y eso es lo que, me imagino, está aludiendo esta persona que consulta ahí en Constitución, y que tiene que ver con las difíciles normas que pone la propia Constitución para cambiarse a sí misma. Supone muy altos quórum de parlamentarios. Por lo tanto, es difícil conseguir ese acuerdo. Visto lo que vimos ayer, uno lo piensa casi como imposible. Y en ese sentido se hace una constitución bien férrea, bien difícil de cambiar. Por eso lo que uno espera ahora, para no tener que tener un quiebre institucional y que tengamos que volver a fundarnos, es que la clase política dé una señal de decencia y que pueda tener esos acuerdos. De acuerdo en base a las leyes que son las que la ciudadanía está reclamando. Agradecemos a estas personas que, claro, han hecho varias preguntas a través de nuestro WhatsApp y que también manifiestan sus incertidumbres, inquietudes, que está súper también bien que lo hagan y que puedan manifestarlas a través de nuestro canal. Perfecto. Muchas gracias, Rocío. También un abrazo ahí a Rodrigo y ojalá también podamos prontamente seguir profundizando y analizando estas cosas que son de incumbencia de todos. Muchas gracias, Rocío, también ahí a Rodrigo.